de Marco para charlar con él sobre quiropraxia, por supuesto. ¿Cómo va, licenciado? Hola, Cristian. Buen día. Buenos días. Vamos a hablar hoy de las distintas etapas de los cuidados quiroprácticos, Sí. ¿no? Como para que quien nunca lo hizo sepa cómo Sí, es. o pacientes que van por primera vez o que ya comienzan, le genera esa duda. Nosotros siempre le indicamos y le comentamos cómo trabajamos. La etapa inicial, que todo comienza desde la primera visita con los estudios, chequeo, que ahí la frecuencia de las visitas son más periódicas dependiendo de esa evaluación por el motivo que asistieron. Muchas veces en esa etapa inicial el paciente viene con una inquietud por una condición, una alteración de la función, una dolencia o un diagnóstico también de algún otro profesional de la salud. Esa etapa es la que le llamamos más intensiva porque nos vemos con una frecuencia mayor. La etapa de bienestar, la etapa de mantenimiento, por así decirlo, es cuando empezamos a vernos nada más que una vez, cada 2 semanas, cada 3 semanas y a veces también hasta una vez al mes, cuando la columna del paciente fue chequeada a tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo? Que la condición de su columna no tiene un deterioro tan marcado, ya sean las estructuras, que hay de alteraciones como artrosis o desviaciones muy marcadas que están condicionando la función de la columna. ¿El paciente tiende a pedir más o cuando siente el alivio dice ya estoy? Sí, hay de los dos. A veces es un pensamiento o un razonamiento que hace el paciente que, bueno, vine al principio seguido y me hizo muy bien, quiero seguir viniendo para que me hagan mejor. Eso no, porque estaríamos tocando de forma innecesaria la columna, porque en quiropraxia hacemos ajustes que son correcciones, que son pequeñas presiones en distintas estructuras. Y cabe aclarar que eso no depende, porque si una persona es una persona más adulta mayor o una persona joven, eso no tiene nada que ver con la condición de la columna. Hay personas muy jóvenes que tienen muy alterada la función de la columna y las estructuras y personas adultas mayores que tienen una función óptima, pero no justamente por ir más veces o más seguido va a ser mejor. Entonces nosotros siempre, cada cierta cantidad de visitas, dependiendo del caso, hacemos una reevaluación y reprogramamos empezar a vernos más distanciados o seguir con esa frecuencia o aumentar la frecuencia. Es un proceso, claro. Exactamente. Acabo de leer que dice, un cuerpo saludable se construye, dice. Exactamente, porque con los hábitos saludables, y como hemos hablado antes, no únicamente con quiropraxia, un montón de hábitos, por eso hay personas adultas mayores que sorprende gratamente la función y la condición de la columna, pero bueno, son personas que en distintas han tenido y tienen hábitos saludables muy buenos. Claro. Cabe aclarar y recordar que nosotros como quiropráctico no utilizamos medicación ni cirugías, ayudamos al cuerpo con correcciones que hacemos con distintos elementos, las camillas de quiropraxia, las manos, y con recomendaciones, y el proceso, vamos acompañando al proceso a la recuperación de la función. Hay estructuras que están dañadas y eso en ningún área de la medicina recupera lo que se llama la artrosis, que muchas veces le preocupa a las personas. Pero como esa artrosis muchas veces, por ejemplo, que es la consulta más habitual, se fue generando en mucho tiempo, también le dio tiempo al cuerpo, que tiene su inteligencia, su adaptación, a justamente funcionar a esa condición. Ahora que habló de la medicación, mucha gente se automedica. Lo primero que hace ante el dolor es automedicarse. Muchísima gente. ¿Qué pasa cuando llega al consultorio con eso? Y muchas veces perjudica porque se quedó con el pensamiento de que una vez o hace 15 o 20 años tuvo algo parecido y le resultó tal medicación. O un amigo de buena voluntad, un compañero de trabajo o lo que fuere, de buena voluntad le recomendó, mira, a mí yo tenía eso y a mí me hizo bien esto. Los organismos son distintos, los diagnósticos son distintos y la respuesta al organismo son distintas. Muchas veces hay medicación que baja el tono muscular, como los miorelajantes o distintas medicaciones, y eso está inhibiendo, por ejemplo, la barrera o la protección más importante que tiene el cuerpo, que es el tono muscular, para las articulaciones, hablando de la columna vertebral. También altera el sueño, el descanso. Entonces, la automedicación es
para los médicos que tienen que recomendar ir visitar al médico correspondiente, al profesional correspondiente. Claro, pero cuando llega alguien al consultorio Sí. con ustedes, esa medicación puede engañarlos también. Exacto, enmascarar. Entonces nosotros en la primera visita, que otro día podemos hablar bien las partes de la visita, de esa primera visita, que es sumamente importante, hacemos la consulta y preguntamos qué medicación está tomando, con qué frecuencia, quién se la recetó. Entonces vemos también, porque si yo veo a alguien que tiene el tono alterado pero está tomando esa medicación o no está tomando la medicación, son distintos tipos de alerta para nosotros a la hora de ayudarlo. Claro. ¿Hay un momento en el que ustedes le dan el alta al paciente? Nosotros en la etapa que es la netamente terapéutica, por decirlo así de una manera, que es la inicial, después sugerimos que hagan una visita y un control cada 3 semanas, cada un mes. Yo tengo pacientes que hace 15 años que nos visitan una vez al mes, cada 3 semanas, y a veces cada 2 semanas, no podemos pasar a 3 semanas, por la exposición que tiene su columna vertebral, tanto física, que lo postural o esfuerzo, por las jornadas laborales, pero mucho se está viendo en los últimos años la parte del estrés, la parte mental. Eso altera un montón la función, no únicamente de la columna, de distintos órganos. Tal vez alguien nos está viendo, dice, yo creo que lo estoy necesitando, ve el ejercicio ahí, dice, yo creo que eso estoy necesitando para hacerlo. En cualquier momento del año se puede empezar. Totalmente. Siempre decimos, cualquier persona que tenga columna vertebral puede visitar un quiropráctico y saber en qué condición está, y mejor tener el factor tiempo de su lado. Por suerte, en base a pacientes nuestros que educan, informan a otros pacientes, lo mismo que las charlas que hacemos con ustedes acá y en otros lugares, están viniendo pacientes con columnas más saludables a chequearse. Y ahí ya nos vemos distanciados desde el comienzo, por suerte. Tener el factor tiempo de su lado, que es una muy buena frase para tener en cuenta. O sea, aprovechar y no dejar pasar el tiempo. Exactamente. Gracias, licenciado. Por favor. Esteban Paván con nosotros, hablando hoy de las diferentes etapas del cuidado quiropráctico, conociendo un poquito